experiencia y conocimiento en oncología pediátrica. Y sin más, yo le paso el micrófono a la doctora para que nos haga su presentación, Supervivientes de Cáncer, y les pediría a todos los participantes que pongan sus micrófonos en silencio para que la doctora pueda hablar y podamos escucharlos todos. Es que, bienvenida, doctora, y adelante con su presentación. Muchas gracias, José Antonio, por esta presentación y sobre todo agradecer a Anser, a Laura, la fundadora de toda esta iniciativa y toda esta gran fundación que ha ido creciendo a través de los años. Ya llegar a 15 años es algo muy significativo y sobre todo, pues 15 años siempre se tienen que celebrar. El tema que les voy a presentar es un tema que agrada mucho a todo el gremio de oncólogos porque realmente está reflejando el éxito de la curación, que es uno de los objetivos primordiales de la atención del niño con cáncer. Voy a entrar de lleno a la presentación. Perdón que le interrumpa, doctora, nada más me faltó mencionar para todos los participantes que una vez concluida la presentación de la doctora, si alguien tiene preguntas o comentarios, que por favor nos los haga saber vía el chat para que podamos al terminar la presentación leer sus preguntas y ella con mucho gusto nos va a dar sus respuestas. Bien. Bueno, ya entrando de lleno al tema, ya les había comentado que hablar del superviviente con cáncer realmente es uno de los temas más gratificantes para el médico que se dedica en este campo. ¿Qué está pasando aquí? El objetivo primordial de tratar a un niño con cáncer es lograr la curación del individuo. Esto a través de las diferentes décadas ha ido cambiando este concepto, ya que en el siglo pasado, en la década de los 60, principios de los 70, realmente mucho de este tratamiento iba enfocado más a la paliación que a un tratamiento curativo, y esto pues realmente ha marcado la diferencia entre el tratar a un niño con cáncer de un adulto con cáncer. Se estima que aproximadamente 1 de cada 640 adultos, entre adultos jóvenes, por el grupo de edad de 20 a 39 años, será un sobreviviente de cáncer. Y esta estadística va a ir cambiando conforme se tengan mejores registros en cuanto a las clínicas de supervivientes, que sin duda es uno de los grandes retos que se tienen que establecer en todas las instituciones que estamos manejando niños con cáncer. La meta esperada, pues realmente es lograr, sobre todo en nuestro país, muchos países en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y algunos en Latinoamérica han logrado superar las tasas de supervivencia de un 80%. En México todavía distamos de este porcentaje, sin embargo, se están haciendo esfuerzos a nivel nacional por lograr unificar tratamientos y lograr esta ansiada tasa de supervivencia. Y obviamente esto que va a representar mayores retos con supervivientes. Y esto es algo que tiene que ir preparándose también la autoridad, porque en un futuro vamos a enfrentar muchos de estos problemas que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla. Dentro de las estadísticas que pude recabar para esta presentación, ustedes ven que en este periodo de 8 años se registraron 18,000 casos de cáncer en menores de 18 años en pacientes no derechohabientes, que obviamente si consideramos instancias de salud como el IMSS o el ISSSTE, pues obviamente se registrarían muchísimos más casos. Sin embargo, pues eso no tuve acceso a esos datos, pero es seguramente el doble de lo que podemos estar hablando en cuanto al registro de estos pacientes. La incidencia de 10 casos por 100,000 en menores de 18 años y la sobrevida general a 3 años es del 56% en estos pacientes que alcanzan esta sobrevida. Doctora, creo que la presentación no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? A ver, No. voy a checar. A ver, Luis, ven a ayudarme. Nada más hay que compartir la pantalla. Sí, pero supuestamente estaba en compartir, pero... Okay.
Hace un momento que la probamos, se veía muy bien. Ahí está, ahí se ve, doctora, ya. Bueno, este, pues creo que no vieron las primeras laminillas, perdón, las primeras diapositivas. Sin embargo, hablaba un poco de los objetivos y de la importancia del superviviente con cáncer, que en México aún contamos con el primordial objetivo de tratar a un niño con cáncer es lograr la curación, y que esto a través de las décadas pues ha ido cambiando, y la tasa de supervivientes aproximadamente se calcula en la población no derechohabiente alrededor de 10,000 pacientes, y uno de cada 640 adultos jóvenes va a ser un superviviente con cáncer. Eso es lo que se presentaron en las diapositivas previas. Continuando, yo les puedo decir que aquí podemos ver desde esta perspectiva la historia de lo que es un niño con cáncer. Realmente, pues una hoja entera antes de la enfermedad está representada con este papel que es entero, íntegro, que es la vida antes del diagnóstico. ¿Qué pasa cuando viene el diagnóstico de cáncer? Pues obviamente toda esta hoja se va a fragmentar, y se va a fragmentar dependiendo del tipo de cáncer, los apoyos que se puedan tener para tratar la enfermedad, los recursos que se tengan, tanto de infraestructura, humanos, etcétera, que esto pues realmente va a hacer que se desintegre tanto para el paciente, la familia, la sociedad, todo lo que implica tener una enfermedad como el cáncer. Y una vez superada esta etapa del papel roto, pues viene la etapa de la reparación, que todos estos fragmentos vuelven a unirse con la finalidad de lograr la menor cantidad de secuelas en un paciente que sobrevive a esta enfermedad. El tratamiento oncológico conlleva una cantidad de efectos secundarios que no necesariamente las va a enfrentar todas el paciente que sobrevive a esta enfermedad. Sin embargo, ¿de qué van a depender? Pues obviamente del tipo de cáncer, la etapa del diagnóstico, la edad del paciente, que son factores muy importantes que hacen diferencias entre el adulto y el paciente pediátrico. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes oncológicos que están en una etapa de vigilancia, pues hay que estar revisando precisamente todas estas consecuencias terapéuticas, como pueden haber consecuencias orgánicas, como es perder una extremidad, perder un ojo, perder un órgano, aspectos psicológicos que si no son bien manejados durante la etapa de la enfermedad, de esa etapa de fragmentación, de ese papel roto que hablábamos, seguramente estas secuelas psicológicas pueden ser uno de los obstáculos para que el sobreviviente pueda integrarse a una sociedad en forma íntegra y productiva. Factores educacionales, familiares y sociales que también impactan en un paciente que sobrevive a esta enfermedad. El tratamiento oncológico va a enfrentar una serie de efectos secundarios, especialmente la disfunción de órganos que puede conllevar a diferentes patologías en la edad de adulto, en la adultez, sobre todo en el adulto joven, y que si le ponemos estilos de vida, pues obviamente se van a incrementar y va a ser realmente un problema de salud a un sistema rebasado como es el que tenemos en nuestro país. Las secuelas psicológicas, que ya hablé un poquitito, fundamentales de tratar en una forma tan importante como el tratamiento médico, como el tratamiento psicológico, y todo con la finalidad de detectar oportunamente el mayor riesgo que se tiene en un superviviente, que es el enfrentar un segundo evento de cáncer. Muchas veces el paciente que sobrevive a cáncer, dependiendo de la edad en que se diagnostique, estos pacientes carecen de la información sobre la enfermedad que tuvieron. Niños que son diagnosticados en una etapa preescolar, en una etapa escolar, inclusive el propio adolescente que se diagnostica con cáncer, muchas veces desconocen la magnitud de esta enfermedad y a qué van a enfrentarse una vez superada la enfermedad. El tipo de tratamiento es muy importante, que la familia, el familiar, el paciente y el medio en donde se desenvuelve reconozca y esté familiarizado con estas secuelas, el riesgo de la salud y las pruebas que se tiene, y sobre todo los recursos que se puedan tener para manejar este tipo de complicaciones. El profesional no familiarizado e incómodo pues va a enfrentar toda esta serie de situaciones, a lo que conlleva precisamente una desinformación y los riesgos de la salud, y sobre todo cómo puede prevenir segundos eventos de cáncer, y sobre todo las secuelas derivadas de la terapéutica empleada en una etapa del cáncer infantil.
enfermedades raras, heterogéneas de histología y biologías únicas que también son raras, que muchas veces pueden o no estar informados estos pacientes y sobre todo lo más importante es poder ganar experiencias en la atención de niños con cáncer que sobreviven a esta enfermedad. ¿En quiénes se van a valorar los efectos secundarios? Pues obviamente va a depender mucho de la biología del cáncer que tuvo en la etapa de pediátrica. Habitualmente se considera de forma general, sin que esto sea una regla, que a un paciente que sobrevive sin evidencia de que regrese la enfermedad en un periodo mayor de 5 años, una vez que se suspende en forma electiva un tratamiento oncológico, se puede considerar como un superviviente. Esto la mayoría de los grupos internacionales lo consideran como un punto de corte sin que sea una evidencia 100% comprobada, ¿no? Ya que se ha visto que hay algunos cánceres pueden tener todavía recurrencias muy tardías, hasta de 8 o inclusive hasta de 9 años, que ahí ya viene la pregunta. ¿Esto realmente es la misma enfermedad, un segundo evento de cáncer? Y sobre todo considerar qué es lo que pueda estarse conjuntando con esta situación. Los niños con cáncer que llevan más de 2 años sin necesidad de tratamiento, también se considera que puede entrar dentro de este grupo de supervivientes. La morbilidad relacionada con el cáncer, ya vimos que no nada más es el aspecto físico, como son los factores inherentes al huésped. Hay condiciones ya preestablecidas, inclusive durante la etapa de la enfermedad, como puede ser diabetes, puede ser obesidad, pueden ser algunas otras enfermedades asociadas con el cáncer, que esto obviamente va a condicionar una peor calidad en el superviviente. La genética es un factor fundamental. Actualmente no se concibe la definición de cáncer sin considerar los aspectos genéticos, la biología molecular, que realmente está haciendo cambios importantes para tener inclusive terapias dirigidas con la finalidad de dejar menos secuelas y menos de todas estas grandes situaciones que enfrenta el superviviente. Los factores del tumor fundamentales, no es lo mismo por ejemplo, un niño con un retinoblastoma en una etapa temprana que inclusive pueda conservar su ojo a uno que se tuvo que nuclear, que se tuvo que radiar, que tuvo que recibir todas las opciones terapéuticas. Entonces, ¿eso de qué depende? De un diagnóstico temprano. El tipo de tratamiento recibido, factores fundamentales, el tipo de cirugía, si fue mutilante, si se tuvo que amputar, desarticular, dejar sin un órgano, la quimioterapia recibida, sobre todo si se utilizaron agentes alquilantes por el riesgo de segundas neoplasias, que aunado al uso de radioterapia se incrementa muchísimo este riesgo. Los eventos del tratamiento, qué tan bien o qué tan mal les fue durante la terapia del cáncer a estos pacientes, si tuvieron un gran desgaste, complicaciones que pusieron en riesgo otros órganos vitales. El envejecimiento, pues natural celular, que eso también conlleva morbilidades, y algo fundamental que es en lo que tenemos que incidir, sobre todo en el superviviente con cáncer, que son los factores relacionados con los hábitos de vida. Esto es bien conocido, pues, todas las campañas que hay en contra del tabaquismo, los factores dietéticos, todo lo que ahorita está muy en boga de los estilos de vida saludable, que son fundamentales para estar fortaleciendo en el superviviente con cáncer. ¿Hay medidas implementadas a nivel internacional para el superviviente con cáncer? Obviamente que sí. Han visto ustedes que se señalan algunas guías internacionales que se están haciendo en otros países, en Europa, en España, que fueron de los primeros países donde se empezaron a crear estas guías para los supervivientes, que actualmente contempla la unión de varios países, ya prácticamente son ligas o son asociaciones europeas de supervivientes. En Estados Unidos actualmente, pues estos fueron los antecedentes del CEOP, sin embargo, el grupo del COG, que son de los que tiene ahorita unas fuertes guías, sobre todo en la atención para estos pacientes, que guía sobre todo con la finalidad de poder establecer o reproducir estas guías en otros países como el nuestro. En México, aquí pues estoy poniendo la experiencia del instituto, sin que haga alusión también en que ya esta iniciativa está presente en muchos otros hospitales, como es el Hospital 20 de Noviembre, liderado con su jefa, la doctora Farina, en algunos hospitales en provincia, en Guadalajara, empiezan a haber estas iniciativas. La historia en el instituto comienza en 1997 con las primeras inquietudes de generar esta verdadera
clínica de supervivientes y no es hasta después del 2006 en que se empiezan prácticamente a ver todos estos efectos ya en una forma más establecida para tener prácticamente ya desde 2018 una clínica que está funcionando con todas estas reglamentaciones de lo que significa tener una clínica de supervivientes. Los niños con secuelas tardías es bien sabido y todos los que manejamos a estos pacientes sabemos que la toxicidad aguda es mucho mejor tolerada en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Y algo que hay que considerar siempre en el paciente pediátrico es que estamos enfrentando el tratamiento en un paciente con un potencial todavía de crecimiento, de madurez de órganos, que obviamente esto va a impactar en las secuelas a largo plazo. Y todos los factores que ven ustedes aquí señalados, pues son los que impactan precisamente en estas secuelas tardías. La relación con la toxicidad acumulada, ejemplo, las antraciclinas con la cardiotoxicidad, el comienzo insidioso, sobre todo aunado a estilos de vida o a otros factores o comorbilidades que puedan tener, el diagnóstico tardío y sobre todo, mientras más pequeño es el paciente con cáncer, obviamente más van a ser el impacto en todas estas secuelas tardías. Aquí ustedes ven un ejemplo, dos niños con la misma edad y el impacto que hay sobre la talla. ¿Sí? Este niño se tuvo que poner casi 5 libros para poder tener la talla de una niña de la edad normal. Y que esto pues obviamente es algo que tiene que preocupar porque esto pues obviamente dice, no, pues no importa, está chaparrito, pero pues picoso, ¿no? Como dicen aquí. Sin embargo, realmente esta parte es algo que va a impactar psicológicamente en este niño superviviente con cáncer y esto sobre todo conforme van creciendo en su desarrollo. La fertilidad y la función neuropsicológica que yo considero que estos son de los 3 puntos más importantes como unas secuelas tardías en el niño. Hay niños que aparentemente el cáncer no dejó ninguna secuela, no hizo ninguna merma. Sin embargo, en estos pacientes es necesario tener un seguimiento frecuente y seguirlos en una forma acuciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces aparentemente están muy sanos, se ven muy bonitos, se ven muy guapos. Sin embargo, eso no quiere decir que el órgano que se afectó probablemente por la quimioterapia, por la radioterapia, lo sea. Y estos pacientes, si no tienen estilos de vida saludable, van a tener patologías propias del adulto e inclusive el riesgo de segundos tumores, que sin duda alguna es de lo más temido. Curar para dejar otro cáncer es algo que siempre tenemos que considerar. De ahí el uso racional de las modalidades terapéuticas que hay que usar siempre en estos pacientes. Se calcula aproximadamente, según estas tasas, que el porcentaje de malignidad de segundas neoplasias de un 7.9% según esta referencia de Friedman. El estado actual del sobreviviente con cáncer, pues obviamente, ¿a manos de quién están estos niños que sobreviven a un cáncer? Muchas veces abandonan estos seguimientos precisamente por carecer de lugares específicos para tener toda esta visión de secuelas, porque no es lo mismo ir a, pues estuvo bien, ya no lo llevo, no, hay que buscar intencionadamente. Y muchas de estos pacientes que sobreviven al cáncer ya no están en manos de los oncólogos, están en manos de los pediatras generales y dependiendo de la edad, si ya son adultos jóvenes o adolescentes ya muy cercanos a la adultez, pues se van con médicos internistas o inclusive con médicos familiares o de plano con nadie. Entonces, eso es muy importante, el crear la conciencia de la necesidad de crear clínicas especializadas en el seguimiento de estos pacientes supervivientes. La ausencia de un estándar de atención, esto pues obviamente conlleva a no tener estadísticas reales de los supervivientes y sobre todo que enfrentan muchos conflictos, no solamente médicos, sino también sociales, que inclusive para adquirir un seguro médico y si se hacen verdaderas alianzas, fortalezas para estos pacientes, seguramente se logrará muchísimo más en este terreno. El sobreviviente con cáncer infantil debe evaluarse en una clínica, eso es lo recomendable, eso es lo que está en la tendencia mundial, en clínicas específicas de efectos tardíos, no en la clínica habitual del pediatra, sino que en clínicas que tengan este enfoque multidisciplinario. Es muy importante, obviamente, involucrar a todos estos profesionales, tanto médicos como los maestros, los educadores, que son los que muchas veces están detectando la secuela antes inclusive que la familia o el propio paciente, sobre todo en fracasos escolares y obviamente en un niño que recibió una radioterapia aparentemente
pues una dosis baja, etcétera, y que empieza con fallas en la escuela, pues muchas veces dicen, ay, pues es que pobrecito se retrasó un poco. No, realmente puede ser una secuela importante en el área neurocognitiva. Y sobre todo, pues lo que siempre, pues hasta en la televisión, en todos lados, en todos los medios estamos pugnando por arraigar costumbres de vida sana. El enfoque especial del superviviente, pues obviamente van aspectos que hay indicadores inclusive que son los indicadores físicos que tiene que ver el indicador social, el indicador personal de estos pacientes y que realmente estos son los que nos van a decir si ese superviviente está verdaderamente integrado, que es el objetivo que debemos de perseguir, no nada más curar. O sea, como decía el maestro Wataru Suto, que es uno de los padres de la oncología pediátrica, curar no es suficiente. Y cada vez lo vemos más cuando vemos un superviviente que tiene grandes secuelas, que no está integrado a una vida social, que es rechazado en una vida social. Y eso obviamente pues habla de que no terminamos nuestro trabajo en el terreno oncológico de la enfermedad. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes cultivarlos y fomentarlos. Y por eso la necesidad de estar en una clínica de supervivientes. Entonces, sobrevivir a un cáncer en la actualidad es gracias al avance terapéutico, el fortalecimiento de las infraestructuras, el mejor acceso a los medicamentos, pero no es suficiente. Hay que considerar que también la curación significa dejar gravedad, graves inclusive pueden ser, a veces puede ser más impactante una secuela psicológica que el haber perdido una extremidad, porque esa extremidad a lo mejor se perdió, pero lo curó. Sin embargo, fue un paciente que fue fortalecido para lograr superar esa pérdida. Pero si estos pacientes psicológicamente no están preparados para enfrentar una vida en un futuro, estos pacientes van a tener muchos problemas sociales e inclusive caer en drogadicción o en algunas otras adicciones. Aquí brevemente les voy a presentar algunos mitos relacionados con el superviviente con cáncer. Esto pues realmente va enfocado mucho, los médicos que están en este campo pues los conocen perfectamente. Sin embargo, esto es precisamente con la finalidad de difundir la importancia de que el superviviente con cáncer no es real, muchos de estos mitos que yo les voy a presentar, ¿no? O sea, desde el concepto de que si el cáncer es una enfermedad que pone en riesgo a la salud, que si es una enfermedad contagiosa, pues obviamente este es un mito más que falso, ¿no? O sea, el cáncer no es una enfermedad transmisible, no es una enfermedad infecciosa. Puede haber algún factor viral que desencadenó el cáncer, pero no ser una causa de infección o de contagiosidad, ¿no? Para estos pacientes. Entonces, esto es algo que hay que pugnar, que hay que difundir, que no es una enfermedad, que el paciente tenga que estar completamente aislado, que no pueda convivir con otros pacientes, que no pueda socializar, porque muchos de estos niños desafortunadamente durante la etapa del tratamiento enfrentan especialmente esto, el riesgo de estar confinados por el riesgo de contagiosidad, o sea, el riesgo de contagiosidad que se vuelve algo realmente muchas veces hasta patológico en la familia. Lo que sí es una realidad es que estos niños van a enfrentar un estado de inmunocompromiso en el cual pues obviamente los pone en un riesgo más vulnerables a tener algunos riesgos de poderse contagiar, que eso es lo que, por eso los niños tienen que usar muchas veces un cubrebocas, pero no porque ellos contagien, sino porque realmente es al revés. O sea, nosotros somos los que podemos contagiar a estos pacientes. Entonces, pues ahorita ya está de moda el cubrebocas, ya no hay tanto problema, ya no se van a ver distintos e inclusive pues son algo que ellos están habituados y que no han tenido ningún conflicto para usarlo en una forma rutinaria. Otro de los mitos es que el superviviente con cáncer es genéticamente inferior y son incapaces de tener hijos. Esto es una realidad en algunos casos que va a depender obviamente del tratamiento recibido. Por ejemplo, si es un paciente que tuvo un cáncer gonadal, ya sea testicular o en los ovarios, y que tuvieron que tener un tratamiento de quirúrgico de resección de alguno de las gónadas, un testículo, un ovario, y que además recibieron radioterapia y que además recibieron alquilantes, pues ahí sin duda alguna
con toda seguridad sí van a enfrentar grados de infertilidad, ¿no? Entonces, este es un punto que muchas veces en México todavía no es algo que se pregunte rutinariamente por los padres cuando se están hablando de efectos secundarios. Ahí pues obviamente van enfocados muchas veces a si va a vivir o no, obviamente que es la pregunta más importante. Sin embargo, pues obviamente en México todavía los costos, los factores culturales que hay que ver y ya hasta después es cuando llegan a preguntar en algún momento durante el tratamiento dicen realmente, y por eso es una obligación del médico de advertir, ¿no? Que este va a ser un efecto potencial en estos pacientes. Entonces, no todos los pacientes con cáncer son infértiles, eso es algo que hay que romper con ese mito. O sea, realmente hay niños, inclusive hay familias de niños que han heredado el retinoblastoma desde los papás, los hijos y ya luego hasta los nietos. Hay reportes de familias de cáncer familiar, que esto también pues obviamente conlleva una realidad. El mito, los supervivientes de cáncer infantil tienen una vida corta. Esto pues obviamente es un mito dependiendo de estos factores, ¿no? Si fue un paciente que tuvo un diagnóstico de cáncer oportuno y esto, pues, ¿qué consecuencia tiene? Pues obviamente que va a tener menos tratamiento, va a tener tal vez la necesidad para poderse curar de utilizar menos modalidades terapéuticas como puede ser la radioterapia, a lo mejor no hacer cirugías tan mutilantes, etcétera. Y obviamente la esperanza de vida en estos pacientes va a depender de los efectos secundarios que van a enfrentar, ¿no? Si es un paciente que desarrolló una cardiomiopatía durante el tratamiento o la hizo tempranamente y además tiene factores de riesgo, pues seguramente en ese paciente sí va a impactar en la esperanza de vida. O sea que este concepto realmente no puede ser tan general en decir es falso o es verdadero. Va a depender de estos factores y hay que tenerlos siempre en mente y hacérselo saber también al paciente y a la familia. Otro de los mitos es que los supervivientes de cáncer habitualmente tienen fracasos escolares y laborales. Y esto pues realmente se calcula que ustedes ven aquí que 2 de cada 3 supervivientes con cáncer tienen efectos secundarios. Esto no afecta necesariamente sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. O sea, todos estos mitos van realmente enfocados al tipo de tratamiento, a las modalidades de tratamiento. Y aquí, pues, es como se visualiza el paciente que es diagnosticado con cáncer. Realmente llegar a la cima, ¿qué significa? Haber superado la enfermedad. Para llegar a esta cima, pues obviamente se tiene que escalar toda una montaña con seguramente terrenos escabrosos, pero también pueden haber valles, también pueden haber zonas más confortables, pero todo esto pues obviamente nos va a llevar a todo esto en el cual llegar al fin del tratamiento pues obviamente abre una esperanza de vida distinta en ese paciente. La primera etapa pues obviamente es escabrosa como lo puede ser una montaña, sin embargo llegar a la cima obviamente abre muchas expectativas para estos pacientes. Entonces, hay informes, hay evidencias que indican que el superviviente de cáncer pues obviamente llegar a una cima pues es motivadora para estos pacientes. Hay muchas historias, hay muchas evidencias en todos los ámbitos que ustedes puedan considerar, deportistas, políticos, artistas, médicos, en el terreno que ustedes digan, gente que ha triunfado que ha vencido al cáncer y que son gentes triunfadoras. Y esto pues obviamente depende mucho de todo esto, cómo se maneje toda esta expectativa en el paciente. La dificultad que tiene el paciente con cáncer de socializar, esto muchas veces se ve relacionado más que nada con la situación de que durante la etapa de la enfermedad estos pacientes están pues prácticamente separados de todas sus actividades rutinarias de niño, ¿sí? Jugar libremente, ir a la escuela libremente, familiarmente siempre estar más cuidado, con cuidados más específicos. Y obviamente que todos estos factores, que yo no digo que estén mal, pero sí siempre hay que ver y tratar de integrar a los niños desde la etapa de la enfermedad activa, a medida que lo permita la enfermedad, el comportamiento y sobre todo las secuelas que vayan presentando estos pacientes,
ir fomentando siempre estos hábitos de socialización. Y también la educación, ¿no? O sea, participar con sus amigos, tener todas estas interacciones son fundamentales y son bases para que los pacientes estén bien integrados en su, llegando a la etapa de adulto o al haber superado la enfermedad, no les cueste trabajo realmente recuperar todas estas condiciones de socializar, hacer grupos, tener amistades, que esto es algo que muchas veces hace que muchos niños con cáncer sean muy solitarios. Pero aquí la familia, el apoyo de su entorno social, cultural, es fundamental para que estos niños puedan estar integrados una vez que sobreviven al cáncer en una forma social adecuada. Muchas de estas funciones, especialmente de socializar, de apoyos, de entornos, pues esto realmente yo tengo muchos años trabajando en todo lo que es este terreno oncológico y a mí pues me ha tocado ser ahora sí que pues no superviviente, pero sí testigo de toda esta evolución que han tenido todas estas fundaciones, asociaciones. En este caso, pues vamos a hablar de Aquí Nadie se rinde, celebrando estos 15 años que han ayudado precisamente organizando eventos deportivos, incluyendo a la familia en actividades, a los pacientes, darles un entorno de entretenimiento, de cultura, de actividades educacionales que son fundamentales y que son parte de la filosofía de todas estas asociaciones de apoyo a niños con cáncer, ¿no? Actualmente son muchas, no solamente en México, sino en el mundo, que están prácticamente con esta mística, que siguen, que realmente hacen que ese aspecto que muchas veces los médicos que estamos tan enfocados al aspecto curativo de la enfermedad, muchas veces no es porque a veces uno no quiera, sino porque no tiene el tiempo de poder dar todo este entorno y que es fundamental en el superviviente y que impacta. Otro de los mitos es de que el superviviente de cáncer está curado y ya no necesita seguimiento. Ya vimos al inicio de la charla que una de las realidades más importantes es de que cuando un paciente termina un tratamiento con quimioterapia o con el tratamiento que haya recibido para su cáncer, ahí no se puede considerar nunca una curación. El paciente, para considerarse curado, tiene que sobrevivir, ahora sí que a una etapa sin evidencia de que regrese físicamente la enfermedad. Pero eso no es suficiente. Ya vimos la importancia de curar no solamente el cuerpo, la importancia de curar la mente, que el paciente retome todas sus actividades educacionales, sociales, y digamos, el reto máximo de un superviviente es la procreación. O sea, que realmente ese paciente lo dejemos con la facultad de formar su propia familia en el caso que por la enfermedad no haya podido tener esa posibilidad por la situación del efecto secundario de la infertilidad. Sin embargo, que esté íntegramente pues favorecido, ¿no? Con todas estas cuestiones que marcan muchas veces un estereotipo en la sociedad. Sin embargo, el que logren sus metas profesionales, propias, familiares, eso es lo que se busca finalmente y son los indicadores de salud en un superviviente con cáncer. Entonces, ¿por qué es importante el seguimiento? Uno, porque pues, la detección oportuna de secuelas para evitar que ese paciente vaya a tener una esperanza de vida corta. Dos, sobre todo, siempre estar pendientes, sobre todo si hay antecedentes genéticos, si hay antecedentes familiares de otros tipos de cáncer, estilos de vida deficientes, el fomento de todos estos aspectos sanos que deben de estar presentes en estos pacientes e inclusive ayudarlos a poder conseguir muchas veces empleos, poder meterlos a situaciones que, bueno, en el caso de Anser, a mí me ha tocado ver el caso de este chico del osteosarcoma, que ahorita se me fue el nombre, pero espero que no me esté oyendo, o si me está oyendo, perdón, pero se me fue ahorita el nombre, que es muy proactivo y es prácticamente un vocero del éxito, no solamente es Germán, perdón, ya me Germán de acordé. la Rosa, sí, doctor. Sí, perdón, ya me acordé, perdón Germán, si estás por ahí, pero Germán es un ejemplo realmente de todo lo que puede hacer un superviviente con cáncer. El haber perdido una extremidad nunca mermó en su situación de vida. Él es una persona totalmente integrada con todos estos indicadores que se buscan en un superviviente.
Otro de los mitos importantes es en el superviviente de cáncer infantil, es precisamente que no todos los pacientes con cáncer van a tener esto, un futuro desgraciado, triste, deprimente, y que ellos nunca podrán tener una vida normal. Esto siempre hay que fomentarlos, que es una etapa de la vida en la que enfrentan un tratamiento, pero eso no va a ser para siempre. Estos pacientes tienen que retomar la vida escolar lo más pronto posible, sus actividades habituales, reintegrarse a la vida familiar y social, tener novias, no más de una a la vez, pero sí deben de tener a todo lo que se debe de hacer en las diferentes etapas de la vida. Sobre todo con la finalidad de que el superviviente de cáncer y su familia pueda retomar todos estos estilos hacia una vida o hacia un estilo de vida nueva. Que pues ahorita pues también estamos pues viviendo, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, esto de retomar una nueva normalidad, pero pues ahorita estamos nosotros también de alguna forma experimentando esta nueva normalidad que sin duda alguna está impactando en todas nuestras funciones de socializar, nuevas líneas que tenemos que tener en cuenta dependiendo de las situaciones que se vayan presentando pues en el mundo, en los países, pero pues que el superviviente con cáncer esté prácticamente inmerso en toda esta situación. Entonces creo que es algo de las cosas fundamentales. Esto es un mito que siempre el paciente con cáncer superviviente va a estar discriminado y rechazado para el matrimonio, el empleo y en los círculos sociales. Esto a veces depende mucho, obviamente, de la personalidad, la estimulación, todo lo que puedan tener estos pacientes. En un niño que está enfrentando la enfermedad, siempre se considera que son héroes y que son luchadores. Esa palabra la oímos muchísimo en el paciente que está enfrentando físicamente la enfermedad. Y son realmente, o sea, lo están ejemplificando bien, son héroes y luchadores para todos, para el personal, social, todos. Sin embargo, el superviviente con cáncer infantil obviamente está reflejando que es una prueba viviente y es testimonio de que el cáncer se puede curar. Ellos son los mejores promotores para dar esperanza, motivar e inspirar a otros supervivientes y a nuevos pacientes y su familia. Y vuelvo a poner el caso de Germán, que es uno de los estandartes de esta fundación, y creo que es con solamente oírlo y verlo, todo esto pues saldría sobrando. ¿Sí? Otro de los mitos es que en los países donde todavía existe la discriminación y el estigma del cáncer, el superviviente, los supervivientes y quienes los apoyan tienen que levantarse y alzar la voz. Esto es muy importante porque así empezó México hace pues 30 años. Realmente estamos hablando de una historia de más de 30 años en el que realmente se creía que el niño con cáncer, pobrecito, y no se podía hacer nada. Y esto, a través de todos estos 30 años de lucha que ha habido, precisamente ha sido por esto, porque se ha levantado la voz de que el cáncer es una enfermedad curable en el niño y que obviamente este estigma es muy importante de vencer, estos paradigmas de que el cáncer no es curable, pues todavía es algo que ya no debe de existir. Pero en aquellos países en los que todavía se lucha por esto, porque los hay, tienen que alzar la voz y hacerse presentes para que realmente su historia cambie. Entonces, para obtener ese porcentaje de curación del que hablábamos al principio, el 80% de curación, todavía México está en la lucha por lograr a este 80% en la mayoría de los tumores. Y obviamente aquí ya son otros factores y otras cosas que no vienen al caso en esta presentación. Sin embargo, esto siempre hay que considerarlo. Hay que saber tener la oportunidad de poder tratar a estos pacientes en una forma integral, sobre todo para que puedan ser felices para toda su vida. Esto es algo que nunca hay que olvidar en estos pacientes. Y ya para terminar, les puedo dejar como algunos puntos claves que hay guías de práctica clínica para el superviviente de cáncer pediátrico y que van relacionadas con todos estos factores. También hay que fortalecer, sobre todo aquí en México, todas estas alianzas que ya se empezaron a hacer con algunos hospitales del Seguro Social, algunos hospitales del ISSSTE, que están también teniendo ya sus clínicas de supervivientes, precisamente para tener bases de datos comunes que podamos nosotros incidir en una forma
más certera sobre en dónde está fallando nuestro país en este aspecto del superviviente con cáncer. Y familiarizar mucho a los médicos pues no me gusta decirles de primer contacto, pero son médicos que intervienen en el manejo del paciente superviviente con cáncer, los pediatras, los médicos familiares, los médicos generales, que ellos tienen que estar familiarizados también con esta problemática que enfrenta el niño que sobrevive a un cáncer. Y es obligado también que la familia esté bien informada, el paciente esté bien informada durante la etapa del tratamiento de todo lo que va a venir. No solamente en el momento de ponerle la quimio, sino a largo plazo, ya puede ser a muy largo plazo o a mediano plazo. Y eso hará más feliz a la familia poder planear estrategias y sobre todo un punto que yo considero que es fundamental, que esto también tienen que considerar los grandes tomadores de decisiones en salud, es que es necesario crear redes de referencia de pacientes hayas, porque la mayoría de nuestros pacientes los podemos ver hasta los 18 años de edad. Y ya después, ¿qué pasa? Ese seguimiento, por mucho que podamos tener una clínica de supervivientes, si esa clínica de supervivientes no está enlazada con un hospital de adultos, todo este seguimiento se pierde. Y ¿qué va a pasar? Que estos adultos que estamos dejando seguramente van a tener tempranamente un cáncer y estas medidas preventivas que se pueden tener desde la etapa en que están en hospitales pediátricos y hacer medicinas de transición hacia la etapa de los adultos, creo que son fundamentales de tener en cuenta. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto estar celebrando 15 años de vida de la Fundación Nancer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rocío Cárdenas, jefa del Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría. La verdad es que le agradecemos mucho la interesantísima plática que nos ha dado ahora. Les quiero comentar a todos que yo soy superviviente de cáncer también. Yo fui diagnosticado con cáncer de próstata hace 7 años y entonces estos temas para mí son también muy familiares. Comentaría, tenemos por lo visto muchas preguntas y comentarios, doctora. Solamente mencionar que ojalá en México pronto lleguemos a esos niveles de supervivencia de niños y adultos jóvenes del 80% que hay en muchas partes del mundo. Tengo entendido que en México el porcentaje es de aproximadamente el 60%. Ojalá pronto podamos llegar a ese 80%, ¿no? Y bueno, pues también muy interesante que nos ha hablado de las mitos y realidades de la supervivencia del cáncer. Hay muchas cosas que no estamos tan informados o creemos y creo que nos ha aclarado muy bien cuáles son esos mitos y realidades. Y también, bueno, pues la importancia del seguimiento para supervivientes en clínicas especializadas. Creo que eso es vital para detectar cualquier situación que se presente posteriormente. Y si está de acuerdo, doctora, podemos empezar con las preguntas. Yo tengo aquí varias en Zoom. Creo que hay otras también en Facebook. Empezaría con esta que nos hace Marco Aguilar y dice así, referente a los supervivientes, 2 aspectos, fertilidad y seguros médicos de protección. Y en este último tópico, además, la posibilidad de sufrir rezagos, rechazos o incluso discriminación, temas que nos comentó cuando habló de mitos y realidades. Sí, sin duda, yo creo que es algo que México todavía tiene mucho que trabajar en ese aspecto, pero yo creo que para poder cambiar esos conceptos de que el niño, bueno, el paciente que sobrevive a un cáncer ya no va a ser elegible para poder contratar un seguro médico, es algo que realmente se ve mucho, y no solamente en México, sino mucho en otros países también. Entonces, mientras no tengamos realmente estadísticas, yo creo que las estadísticas y los números pueden en determinado momento impactar mucho a estas aseguradoras, porque realmente sirve más apoyar médicamente a estos pacientes que enfrentaron un cáncer y que pueden desarrollar un segundo evento, pero eso no necesariamente no los hace potencialmente. Entonces ahí sería una forma de discriminar, porque el cáncer es como cualquier otra enfermedad, o sea, no es una enfermedad
que estemos hablando, es como si decir yo ya tuve neumonía, pues ya tuviste un evento de neumonía, ya otro evento de neumonía no te lo voy a cubrir. O ahorita ponemos el ejemplo del COVID, ya te dio COVID, si tienes un segundo evento de COVID ya no te lo voy a cubrir. Pues no, es lo mismo, o sea, tiene que, yo creo que esto va más que nada enfocado a la cuestión económica, por lo que genera el gasto catastrófico de manejar a un paciente con cáncer. Sin embargo, pues precisamente todas estas medidas de prevención, el establecer lineamientos a través de hospitales para que estos pacientes tengan seguimiento y detecciones oportunas de posibles segundas neoplasias. Estos pacientes se van a ver beneficiados en un segundo evento con cáncer de que pueda a lo mejor requerir más tempranamente diagnosticados y por ende tratamientos a lo mejor nada más con la pura cirugía se puedan curar o que no tengan que ir a tratamientos tan costosos. O sea, mucho de esto va enfocado a la cuestión económica, o sea, a las políticas que tienen las aseguradoras. Obviamente que pues no la vamos a cambiar, pero pues tampoco podemos cambiarlo mientras no tengamos números, o sea, demostrar realmente que el superviviente con cáncer, cuántos pacientes estamos dejando realmente con secuelas graves para que no les puedan manejar alguna de estas situaciones en la vida de adulto, ¿no? Entonces, la discriminación creo que depende mucho también cómo se maneje ese aspecto, ¿no? O sea, hay factores obviamente culturales, sociales, y que depende mucho también de las poblaciones, desde el concepto de tener la enfermedad, ¿no? O sea, el cáncer en algunas poblaciones todavía inclusive endémicas o que son muy pobres, todavía ese concepto cultural del cáncer pues existe, ¿no? Y existe y sobre todo eso lo vemos mucho en regiones africanas, asiáticas, en México, sobre todo en algunos estados como es Chiapas, como puede ser Oaxaca, que todavía existen muchas etnias y en los cuales pues ni se le acerca a uno, ¿no? Entonces, creo que algunos de estos temas se manejaron durante la charla, pero pues por mi parte creo que sí son mitos, pero parciales, o sea, que son cosas que se tienen que manejar y sobre todo seguir pues luchando, o sea, en México las nuevas generaciones tienen que luchar mucho por estas cosas, pero pues ahorita con todas estas cuestiones políticas y económicas no sé qué vaya a pasar realmente. Sí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahí tenemos otra pregunta de José Antonio Pérez y dice, y pregunta él, ¿quién le debe dar seguimiento a la salud de los supervivientes de cáncer que usted ha mencionado en su presentación? Pues idealmente debe de ser en una clínica de supervivientes. Obviamente todavía no tenemos ese concepto establecido, pero lo que se busca a nivel internacional es que todo hospital que maneja o que tiene acceso al tratamiento de pacientes oncológicos cuente con estas clínicas que son prácticamente el plus realmente de estas situaciones. Por ejemplo, el oncólogo, pues obviamente, pues es el que está familiarizado directamente con los efectos agudos y la detección oportuna de secuelas. Sin embargo, si yo estoy detectando una secuela en el ámbito endocrinológico, pues obviamente es un equipo multidisciplinario. Tiene que intervenir un endocrinólogo pediatra. Y para el seguimiento, pues como todavía no tenemos clínicas formales en todos los hospitales y prácticamente uno le da acceso a las poblaciones propias o cautivas de cada institución, o sea, yo no puedo aceptar pacientes del IMSS porque pues mi sistema de salud no me lo permite por políticas propias de cada sistema de salud, pero aquí, por ejemplo, el pediatra, o sea, porque estamos hablando de niños, el internista, el médico general, tienen que participar. Así como para el diagnóstico oportuno tiene que participar este tipo de especialistas, lo mismo para el superviviente. Tiene que estar enfocado, tiene que saber detectar oportunamente algunas de estas secuelas que pudieron ser derivadas del tratamiento. Idealmente es el oncólogo pediatra el que dirige, el maestro de la orquesta. Sin embargo, pues no hay que dejar otros profesionales, inclusive hasta los educadores, la familia tienen que estar familiarizados. Claro, sobre todo porque hay muchos factores que influyen, ¿verdad? Exactamente, Muy exactamente. bien. Doctora, hay otra pregunta, otra vez también de José Antonio Pérez, que está muy activo con las preguntas y nos dice que Ujú. en su opinión, ¿para quién es más difícil integrarse a para quién es más difícil integrarse a la sociedad? ¿Para el niño que sobrevive o para la sociedad en sí?
Pues es una pregunta sin duda muy interesante. Yo creo que va a depender mucho del grupo de edad del niño que está sobreviviendo al cáncer. No es lo mismo tener un niño en una edad preescolar que ya prácticamente se diagnosticó, superó sus 5 años, ya se está considerando que pase a una clínica de supervivientes. Ese niño seguramente sus principales preocupaciones van a ser integrarse a la escuela con sus amigos y jugar, o sea, estar con sus actividades propias de la edad. Muchas veces la sociedad, por el costo que significa el, el manejar a estos pacientes supervivientes, pues obviamente impacta mucho. Pero pues yo creo que depende mucho de cómo se manejen durante la etapa del tratamiento todos estos factores, no nada más físicos, sino también familiares, sociales, para que realmente estos pacientes puedan ser bien integrados en una vida productiva, ¿no? Que es lo que se busca a futuro. Sí, de acuerdo. Mira, doctora, tenemos un comentario del doctor Juan Alfonso Cruz Hernández. Él le da mucho las gracias, bueno, le da las gracias por la invitación, la felicita a la doctora Cárdenas, ejemplo a seguir, maestra de todos nosotros y gran persona, salud de Sedena. Muchas Y gracias. antes de seguir con las preguntas, quisiera hacer un anuncio parroquial, porque mañana tenemos otra conferencia muy importante y quiero aprovechar para hacer una invitación a quienes nos escuchan el día de hoy, que a la plática de mañana, jueves 27 de agosto, porque mañana justamente es el aniversario, el 15 aniversario de la fundación, y hay una plática muy interesante a las 5 de la tarde, que será impartida por Laura, mi hermana Laura Vidales y José Antonio Pérez, y la plática es Nuestra historia ante el cáncer, un recorrido por la experiencia de vida de nuestros fundadores, Laura Vidales y José Antonio Pérez. Entonces, bueno, y las entrevistados, la moderadora será Tabata Jalil. Entonces, los invitamos a todos mañana, jueves, a las 5 de la tarde para escuchar esta plática. Tengo otra pregunta aquí más, aquí en Zoom, y podemos, si Ana nos escucha, abrir entonces para escuchar las preguntas que se hayan generado en Facebook. ¿Qué pasa? Nos pregunta alguien, ¿qué pasa con un superviviente que no quiere seguir luchando? ¿Cómo se le puede ayudar? Con un superviviente que no quiere seguir luchando, pues ahí habría que ver realmente cuál es la problemática. Seguramente va a ir enfocada a, no sé, si dejó muchas secuelas el tratamiento, desde el apoyo emocional, psicológico, detectar realmente dónde está el problema, ¿no? Porque puede ser que no quiere seguir luchando porque a lo mejor el tratamiento le dejó alguna secuela física evidente que a lo mejor lo hace tener pues síntomas de depresión o de minusvalía, etcétera. Y eso pues obviamente se puede manejar con un psicólogo, pero obviamente esos pacientes tienen que ir a un tratamiento multidisciplinario en el que vean, a lo mejor tiene un fracaso escolar, un fracaso laboral, muchas cosas que estén impactando en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, esos aspectos habría que ver desde el punto de vista psicológico, realmente hacer un diagnóstico situacional de su situación psicológica, cómo, seguramente si recibió o no algún apoyo psicológico durante la terapia, cómo impactó, o sea, a lo mejor son cosas que no cerró círculos, no superó algunas etapas del tratamiento y que por eso pues ya no quiere seguir viviendo, pero o integrarse socialmente, ¿no? Entonces, todo eso pues obviamente son muchos factores. Un superviviente con cáncer no es nada más etiquetarlo, aquí está tu problema, ¿no? Yo creo que enfrenta muchísimas situaciones, el poder reintegrarse socialmente es un reto, el tener inclusive el rol familiar, el rol con sus amigos, el que encuentre un trabajo, el que tenga una vida de la escuela, o sea, todas esas cosas impactan muchísimo en estos pacientes. Entonces, ahí habría que hacer un diagnóstico situacional, ver dónde está realmente el principal problema y trabajarlo con el especialista adecuado. De acuerdo. Y seguramente la familia jugará un factor. No, sí, fundamental. La familia siempre es parte fundamental de los principales actores en un niño con cáncer. Claro, y normalmente el apoyo también es no solo para el niño superviviente, sino también para la familia, ¿verdad? Por supuesto, por Gracias, supuesto. doctora. Anita, si nos escuchas, ¿podrás leernos las preguntas que se hayan podido generar en Facebook para la doctora?
Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a la doctora. La primera pregunta que tenemos es, ¿en el Instituto Nacional de Pediatría ya tienen servicios para atender a los supervivientes y sus familias? Sí, la respuesta es sí. Bueno, ya tenemos una clínica formal de supervivientes en las cuales se está llevando ya toda una estadística. Hay ya especialistas involucrados. Ya tenemos casi 2 años trabajando en forma formal con esta clínica y sí se da un manejo integral. eh, Está a cargo en un área especial. Tuvimos financiamiento para esta clínica de una fundación y pues ellos nos ayudaron mucho para crear esta clínica y definitivamente ya se trabaja en una forma rutinaria, digamos, con estos pacientes. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Después de los 17 o 18 años que ya no se atiende al superviviente en el hospital pediátrico, ¿a dónde lo canalizan? Bueno, aquí es muy importante ver en qué sistema de salud está. Si está en un sistema, por ejemplo, ISSSTE, pues se van en automático a hospitales de adultos sin mayor problema porque tienen referencias automáticas, o sea, cambian de un grupo de edad, de estar en un hospital pediátrico, ya se van al de adultos sin mayor problema. Sin embargo, en los que estamos trabajando en el sector salud, en hospitales de la Secretaría, que no tienen esa referencia, digamos, de ser pediatras y ya buscar otro, pues obviamente yo comenté algo en la presentación de la importancia de hacer una medicina de transición, de estar colaborando con hospitales de adultos. De hecho, ya hay una iniciativa con el INCAN. Se ha estado trabajando precisamente porque el grupo de los adolescentes, que también se conoce como grupo de los AYAS, adolescentes y adultos jóvenes, es muy importante este grupo de edad porque precisamente permite hacer esa transición entre niño y que se tenga el seguimiento tanto por el pediatra como por el oncólogo de adultos, y que cuando ya el paciente sea totalmente adulto en esta transición de los 17, 18 años, y que ya por tener de un día para otro ya cambia y ya no eres niño, ya eres adulto y te vas al de adultos, exista precisamente todos estos antecedentes de la enfermedad, de lo que se ha trabajado en una forma conjunta. Ya con el INCAN en el instituto estamos teniendo un acercamiento precisamente porque también ellos ya tienen su clínica de hayas, y precisamente estamos viendo que puede haber toda esta situación de engranaje para crear una verdadera medicina de transición. Yo creo que esa es verdaderamente la clave que se tiene que manejar en algunas instancias de salud en nuestro país, sobre todo en hospitales que no tenemos el acceso de que automáticamente pasen en forma, pues nada más por ser ya adultos se van y que tengan donde, por ejemplo, el ISSSTE, ¿no? O sea, si es un niño que está en edad pediátrica y que ya cumplió los 17 años, ya mañana ya se puede ir con referencia a oncología de adultos sin mayor problema. En estos hospitales no, hay que crear estas clínicas de medicina de transición. Y esto, pues, ¿quiénes lo ven? Las clínicas de adolescentes y adultos jóvenes. Ese es el concepto que hay que buscar para tener realmente ese éxito, esa transición, y que no se pierdan estos casos en el seguimiento. Gracias, doctora. También aquí preguntan, además de lo que mencionó que existe en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿en el país hay otra clínica parecida? ¿Usted tiene esa información? Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, sí hay en el ISSSTE, en el 20 de noviembre, en el Hospital de Pediatría del Siglo XXI. No sé si el Federico Gómez ahorita tenga una clínica así como tal, pero sí ya existen iniciativas, creo que también Guadalajara la tiene, y son de los que yo tengo conocimiento que están trabajando ahorita en una forma más activa con el superviviente con cáncer. Gracias, doctora. Aquí nos hacen le hacen, perdón, una pregunta muy puntual. ¿El superviviente de cáncer de testículo puede tener hijos? Pues ahí habría que ver, o sea, cuál es el tipo de cáncer, si recibió radioterapia. Obviamente, la posibilidad de que el testículo contralateral pueda estar funcionando y produciendo la cantidad de espermatozoides para poder tener una fecundidad adecuada, pues depende mucho de estos estudios que le tengan que hacer. Tendría que ir
a clínicas de fertilidad, precisamente para que hagan estudios específicos, buscando realmente si hay viabilidad espermática o reserva espermática adecuada y poder tener. Obviamente, si es una persona que además de la cirugía tuvo radioterapia y recibió dentro de esquemas de quimioterapia agentes alquilantes como ciclofosfamida y fosfamida, difícilmente vaya a poder tener fertilidad completa. Esa sería infértil. Muchas gracias, doctora. Desde Bueno. una institución como ANSER o alguna otra, en su opinión, ¿cómo se le puede ayudar al superviviente de cáncer? Pues yo creo que como lo están haciendo, ¿no? Fomentar muchas actividades en el superviviente con cáncer. O sea, a lo mejor hay en algunos países que hacen hasta clubes o inclusive asociaciones de supervivientes con cáncer, iniciativas tanto culturales, iniciativas dedicadas a la detección oportuna de enfermedades. Yo creo que es la forma en que pueden estar apoyando al superviviente con cáncer, porque yo entiendo que muchas de las políticas de las asociaciones que ayudan a niños con cáncer es en pacientes que están con tratamiento activo, más que en el superviviente. Sin embargo, esa cultura de fomentar lo que tiene que buscarse, o sea, de la finalidad del superviviente, muchas veces la problemática del superviviente es peor que la problemática del paciente que está enfrentando la enfermedad, porque hay objetivos muy claros con la enfermedad, ¿no? O sea, te voy a dar quimio, te voy a dar radio, este es el protocolo, y nos apegamos a esto y se acabó y ya, y pasas a otra etapa. Sin embargo, todo ese impacto, no tenemos ahorita instrumentos de medición específicos. Por eso yo digo, mientras no tengamos números, no tengamos elementos reales, evidentes, para poder hacer estrategias y establecer políticas de atención, no. Pero yo creo que el fomentar, pues lo que se fomenta en cualquier superviviente es pues realmente el regreso a la escuela, el regreso a la familia, el regreso a la sociedad, fomentar actividades e inclusive vocacionales, ¿no? Que yo creo que es un enfoque que podría darse muy bien, porque a veces el adolescente muchas veces está confundido, piensa que por haber tenido a lo mejor algunos años de retraso en la escuela o algo, no pueda enfrentar, ¿no? O sea, una carrera, todo eso. Creo que el fomentar la cultura, actividades deportivas, estilos de vida sano, son funciones que pueden hacerse muy bien en el superviviente y hacer inclusive pues grupos, asociaciones de supervivientes con cáncer, y yo creo que los meros líderes serían los propios supervivientes con cáncer, que auxiliados, ¿no? Por todas estas iniciativas de las asociaciones o de la sociedad que puedan ayudar. Muchas gracias, doctora. Finalmente, comentarle que en el chat de Facebook tenemos comentarios de agradecimiento hacia su persona y Muchas también gracias. hacia su desempeño profesional. Hay muchas personas que le felicitan y le agradecen por todo lo que ha compartido en su ponencia. Muchas También yo, gracias. de parte del equipo de Aquí Nadie Se Rinde, le agradezco que haya aceptado esta invitación y no me queda más que pasarle la palabra a Toño y muchísimas gracias, Toño. Muchas Gracias, gracias a todos. gracias. Doctora, quisiera abusar de su tiempo con una última pregunta que nos hacen aquí en Zoom. Norma González nos pregunta, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil que favorezca un buen seguimiento del superviviente? Pues yo creo que hay que empezar a hacer información o trípticos o no sé, así como hay para el diagnóstico oportuno, también empezar a hacer, no sé, carteles, cosas informativas sobre el superviviente con cáncer, ¿no? O sea, buscar que tengan ellos lugares donde acudir, donde se les pueda orientar, donde se les pueda dar apoyo muchas veces psicológico o apoyos de integración, apoyos vocacionales, que yo creo que la sociedad, o sea, todos estos esfuerzos se logran en conjunto, o sea, no es nada más uno, pero yo creo que la sociedad civil puede mucho apoyar
para que se sigan formando verdaderas clínicas de atención en el superviviente con cáncer, que ahí no nada más sería ya el terreno del pediatra, sino que tendrían que participar especialistas de niños y adultos para hacer verdaderas fortalezas en la atención de estos pacientes y referir tal vez oportunamente a hospitales cuando se detecte algún problema ya de salud evidente en ellos, ¿no? Entonces, así como hacer el fortalecimiento, formar a lo mejor alguna clínica verdaderamente abierta, ¿no? Porque pues ahorita las clínicas que hay son propias de los hospitales, no es un de que ya hay una Claro, clínica de supervivientes, vengan todos. claro, No, pero sí, o sea, como que fomentar, o sea, hacer esa cultura. O sea, yo creo que hay que empezar desde hacer la cultura de que el superviviente enfrenta una problemática. Y si tú tienes este problema, acude a tal lugar. Pero todavía no existen esas iniciativas en México más que las propias de, que se generan en las instituciones. Pero yo creo que realmente el fomentar la medicina de transición va a ser un éxito y a lo mejor mucho de eso tiene que ser apoyado. De hecho, para esta clínica de supervivientes que les digo que se está empezando a hacer con el INCAN, es realmente una clínica de AYAs, de adolescentes y adultos jóvenes, y que estos pacientes que nosotros estamos transfiriendo a hospitales de adultos van a enfrentar problemáticas de salud, van a enfrentar problemáticas psicológicas y que todo este apoyo de la sociedad influye en una forma importantísima. No sé si contesté bien la pregunta, pero más o menos es lo que puedo decir, porque no hay muchas iniciativas, pero claro. yo creo que ayudar y empezar con fomentar el que la gente sepa que el superviviente no nada más ahí se acabó el problema. Yo creo que si uno se pone a hacer todo un análisis, nada más es el aspecto físico, sino también el aspecto de fertilidad, el aspecto emocional. Y eso conforme lo va a ir viendo el superviviente es conforme vaya evolucionando en la edad, porque cada edad tiene sus objetivos, cada edad tiene sus problemáticas. Entonces es muy difícil generalizar, esta es más importante o aquella, todas son importantes, pero ir dando así como que la atención en una forma integral. Ujú. Claro, gracias. Sí, seguramente también la sociedad civil puede participar a través de asociaciones civiles como Aquí Nadie Se Rinde, donde hay programas para este tipo o esas etapas del cáncer, ¿no? En la parte de la supervivencia. Entonces también creo que es muy importante la participación de la sociedad civil apoyando instituciones como Aquí Nadie Se Rinde o cualquier otra que también dé apoyo a niños con cáncer. Antes de cerrar la conferencia, doctora, y por supuesto darle el agradecimiento final, me pide mi hermana Laura la palabra, quiere hacer algunos comentarios. Laura, si me escuchas, puedes, te pasamos el micrófono. Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, doctora, ahorita te voy a decir todo lo que siento de verte ahí, de estar ahí, pero fíjate que vi dos preguntas que me llamaron la atención. Una en Facebook que te pregunta que cuánto tiempo después de haber sobrevivido al cáncer se tiene que estar en una clínica de sobreviviente. Lo pregunta Anabel Orozco. Ujú. Aproximadamente, sí se comentó durante la charla que se considera el superviviente con cáncer cuando ha superado más de 5 años de vigilancia, de que superó, bueno, el terminar el tratamiento y que tenga 5 años de supervivencia, de que no tenga ningún dato de recurrencia de la enfermedad, puede pasar a una clínica de supervivientes buscando efectos a largo plazo. O sea, no hay realmente un tiempo establecido. Las recomendaciones de las guías internacionales, algunos ponen 2 años, sin embargo, el poner un número, pues realmente tenemos que tener más experiencia, seguramente con la experiencia de otras clínicas, y estas están basadas prácticamente en criterios de las guías internacionales del COG y se considera 5 años por lo menos de que terminaron el tratamiento. Muchísimas gracias. Y hay otra que me llamó la atención, como perdida entre todas, que habla de trasplantes y Fernando Baquedano le pregunta, doctora, si los supervivientes de leucemia y trasplantes de médula ósea pueden adoptar algunas características o rasgos físicos de su donador. Pues bueno, esa es una pregunta muy interesante. Obviamente ya hay un cambio, hay una reconstitución en un paciente post-trasplantado o algo. Eh, Ahí sí, genéticamente, pues no tendría mucho que ver algún rasgo o algo, hasta donde yo sé, no.
pero pues sería cosa más bien de ver con todo el grupo de supervivientes de trasplante, con el doctor Olaya. Le voy a preguntar un poco más para poder pues, contestar más esta pregunta, pero realmente, pues yo de lo que he visto, de la experiencia que tengo en supervivientes con trasplante, realmente yo no he visto nada así o que lo pueda fundamentar en una forma científica. Pues muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues ahorita ya nada más para concluir, te quería yo dar las gracias porque desde el primer día en que te conocí, siempre has sido esta señora tan encantadora. Como papás, nosotros agradecemos que seas tan empática y tan linda como con los papás. La verdad que lo agradecemos muchísimo porque ya traemos mucho el estrés de lo que estamos viviendo con la enfermedad. Entonces, me encanta muchísimo tu carácter y cómo eres. Y justamente platicando ahorita con alguien y chateándome ahorita con alguien que no te voy a decir tu nombre, me dicen que tú eres una de las doctoras que te sales de toda la escala porque eres verdaderamente empática y eres increíble. Y me encanta porque me dicen que ellos internamente, que tú no lo sabes, te dicen, te mencionan como la dama de la oncología. Y creo que este apodo te lo has ganado a pulso, doctora, porque si bien el doctor Rivera Luna es el maestro en la oncología, yo creo que si habláramos de la dama de la oncología serías tú, y me siento yo muy orgullosa de conocerte, de trabajar contigo, y sabes que aquí nadie se rinde y yo personalmente estaremos siempre a tu disposición porque en verdad te apreciamos muchísimo. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, yo quiero agradecer también a mi hermano Toño, que además pues, de ser sobreviviente y que me enorgullezco de mencionarlo porque le echo muchas ganas a todo su tratamiento. Bueno, pues él y todos mis hermanos han sido pieza clave en la recuperación de mi familia, ¿no? Como decías tú, la familia es importantísima y yo te lo puedo recalcar que sí, efectivamente, el tener a una familia abrazándote a lo largo del tratamiento es importantísimo. Entonces, que esté Toño aquí contigo me hace muy feliz, doctora. Y bueno, pues a nombre de quien se rinde, a los dos, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por todos los comentarios. Para mí fue un placer realmente compartir este día tan especial para la fundación de ustedes, y pues agradecer y reconocer a Toño, tu hermano, realmente pues todas estas ganas y todo en estos pocos minutos que lo conocí, realmente pues mis respetos y agradecer toda la charla, para mí fue muy agradable, los comentarios, las preguntas, y sobre todo yo creo que es un tema que hay que seguirle luchando porque hay mucho que hacer en este terreno y que muchas veces el superar un tratamiento no ahí queda, o sea, la problemática sigue y eso yo creo que es algo que hay que considerar. Y muchísimas gracias y felicidades a la asociación por sus 15 años de vida. Gracias, doctora. Sí, a quienes hicieron preguntas y no tuvimos la oportunidad de hacérselas a la doctora para que nos diera sus comentarios, una respuesta, si están de acuerdo a través de la fundación, podemos recuperar esas preguntas, hacerlas llegar a la doctora para que pudiera en algún momento responderlas y se las haremos llegar de regreso para que no se quede ninguna pregunta sin responder. Y doctora, pues yo también me sumo a los agradecimientos por haber participado en este ciclo de conferencias, de 15 conferencias que conmemoran los 15 años de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. En nombre del patronato de Aquí Nadie Se Rinde y de todos quienes participamos en esta fundación, ANSER, le damos muchísimas las gracias por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Soy testigo fiel de que esta etapa de la supervivencia es importantísima y creo que su plática fue muy, muy interesante para hacernos entender qué son mitos, qué son realidades, qué es lo que se debe de hacer y que cuando un paciente es declarado en remisión, no se termina el proceso, hay que seguir supervisándolo y hay que seguirse tratando y hay que seguirse cuidando porque esta lucha no se termina ahí. De verdad le agradecemos muchísimo y yo en lo personal también, doctora,
pues esperemos vernos pronto y que siga ilustrándonos con todo su conocimiento y experiencia. Y gracias a todos quienes nos acompañaron por también haberse tomado el tiempo y estar aquí. Y les recuerdo de la plática de mañana a las 5 de la tarde, que va a estar muy buena. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Gracias, Lau. Gracias a todos.